¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con bioquímica aquí en el canal de Medicaled. Como ustedes ya se dieron cuenta, estamos estrenando una nueva versión para presentar los temas. Aquellos que sean un poquito más complejos y que requieran quizás de más apoyos visuales, de otro tipo de explicaciones, pues bueno, los daremos de esta manera, con una presentación, de una manera, le repito, mucho más visual y pues esto con el objetivo de que queden siempre claros, ¿no? El día de hoy tenemos a las proteínas, una de las macromoléculas más importantes en el organismo, y precisamente en este video vamos a hablar de su estructura, de algunos puntos interesantes en cuanto a su metabolismo. No vamos a tocar las vías, pero vamos a estar hablando de algunas de las generalidades en cuanto a metabolismo. Y lógicamente vamos a abordar sus funciones. Muy bien, en cuanto al contenido, vamos a tener que se va a dividir en 4 capítulos. El primero de ellos, que tratará sobre las generalidades, aquí tendremos algo de introducción, su composición química, vamos a retomar el tema de aminoácidos, que es el que hemos estado viendo en los últimos 4 videos, y pues obviamente vamos a repasar un poquito de su clasificación. Posteriormente entraremos al segundo capítulo en cuanto a biosíntesis y degradación. Los primeros 4 puntos, que son traducción, código genético, modificaciones y plegamiento, hacen referencia precisamente a este proceso de biosíntesis, de generación de proteínas nuevas. En cambio, el último punto va a ir enfocado a la manera en que se degradan las proteínas. Bien, seguimos con las estructuras proteicas. Aquí primeramente abordaremos el concepto de estructura y pues ya hablaremos en cuanto a sus diferentes niveles de estructura. Tenemos que hay estructura primaria, secundaria y hasta cuaternaria. Y ya por último estaremos tocando lo que serían las funciones proteicas, que si ustedes van a la bibliografía puede haber quizás ahí cierta diferencia en cuanto a lo que dice un libro y otro. Muchos dicen que hay 5, muchos dicen que hay 6, otros dicen que hay 7 funciones. En el caso particular de este video vamos a hablar de 5 funciones, aunque la última, que es la comunicante, sí la podemos derivar en 2 subfunciones más. Entonces por ahí podríamos también decir que está entre un punto y medio de 5 y 6 funciones. Y bueno, una vez que ya tocamos el contenido, ahora sí podemos iniciar con el primer capítulo, que es el de generalidades, ¿vale? Muy bien, como ya habíamos comentado en el video anterior, les hablé sobre un grupo muy específico de compuestos químicos que llevaban el nombre de macromoléculas. Estas macromoléculas, que van a ser los pilares del metabolismo, los vamos a tener divididas en 4 familias: carbohidratos, lípidos, proteínas, que es la que vamos a abordar hoy, y ácidos nucleicos. ¿Sale? En particular vamos a tener que las proteínas son un grupo sumamente extenso de macromoléculas y bueno, las vamos a encontrar en diferentes sitios. Por ejemplo, encontramos proteínas dentro de nuestras células, ¿no? En el caso de los filamentos intermedios, los microtúbulos, este tipo de proteínas van a formar el citoesqueleto de la célula. Por otro lado, tenemos que hay ciertas proteínas como la hemoglobina que siempre se van a encontrar fuera de la célula, es decir, en el torrente sanguíneo o en el espacio extracelular. Y bueno, a pesar de que nosotros, debido a los procesos metabólicos, adquirimos y sintetizamos la mayor parte de las proteínas, bueno, también es fundamental que adquiramos cierto tipo de proteínas, cierto porcentaje a través de la dieta, ¿no? Sobre todo en aquellos alimentos como carnes rojas, que nos van a dotar de una gran cantidad de proteínas. Y bueno, en cuanto a la representación que les puse aquí, si gustan verla más a detalle, aquí la tenemos en el link del Instituto Politécnico Nacional. De ahí es la fuente de la imagen. Ok, en cuanto a la composición química, como vimos anteriormente en el canal, las proteínas están hechas a base de unas secuencias de aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos precisamente van a tener la posibilidad de juntarse gracias a un enlace muy en específico, que es el enlace peptídico. Aquí, como podemos ver en este esquema obtenido del Guyton, tenemos a una proteína, perdón, a un aminoácido, mejor dicho, ¿ok? De este lado, que, bueno, se va a unir con otro aminoácido por medio del enlace peptídico. Este enlace se va a dar entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. Si se fijan, aquí en color rojo tenemos encerrado lo que serían los componentes del enlace peptídico. Y si ustedes se fijan, ya aquí abajo tenemos el enlace peptídico formado. Podemos ver que
justo aquí se encuentra, ¿no? Entre el amino y el grupo carboxilo. ¿Y qué es lo que tenemos? Que existe un resultado que es el de la molécula de agua, que justamente sale de este grupo hidroxilo que se pierde y bueno, se une junto a este hidrogenión, o H más H, sabemos que nos da una molécula de agua. Entonces es importante tomar ese dato, que la molécula de agua va a salir cada que se haga un enlace peptídico. Y bueno, ya si nosotros queremos determinar el tipo de compuestos que se forman según el número de aminoácidos que se van a juntar, hay que tomar en cuenta esta clasificación. Tenemos que, si hay de 2 a 10 aminoácidos, vamos a considerarlo un oligopéptido. Si el número va de 11 hasta 50 aminoácidos, se le llama polipéptido. Mientras que si supera el número de los 50 aminoácidos, ahora sí podemos determinarlo una proteína. Sé que puede causar un poquito de confusión estos términos de oligo, poli. Si nos vamos a la raíz de la palabra oligo, hace referencia a pocos, ¿sale? A poquitos, a una cantidad pequeña. Es por eso que solamente los oligopéptidos van a ir de 2 a 10, mientras poli, que hace referencia a muchos, bueno, pues va de 11 a 50. Eso es un dato que hay que también tener a la mano. Muy bien, y si retomamos un poquito sobre el tema de aminoácidos, nos vamos a dar cuenta que son compuestos que van a girar en torno a un carbono muy en específico, que vamos a determinar carbono alfa, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito de la estructura nuevamente. Sabemos que el carbono alfa tiene primeramente un grupo carboxilo, que es el que le va a dar esa parte ácida al aminoácido. Además tiene por su otro lado el grupo amino, que va a ser el componente básico del aminoácido. Y para completar su valencia tenemos un hidrogenión justo aquí y una R que representa la cadena radical. Ahora hay algo muy interesante del aminoácido. Si se fijan, yo tengo que el aminoácido tiene diferentes polaridades, ¿no? Esto porque en cuanto al grupo amino podemos ver que el compuesto toma una carga positiva, que viene representado aquí con el signo de más, mientras que el grupo carboxilo le va a dar una carga negativa. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál carga va a tomar en un estado fisiológico normal? Bueno, pues va a tomar una forma mucho más específica, que es la de aquí en medio, que también ya habíamos hablado en el video anterior, y es la de suiterión. El aminoácido a un pH de 7.4 se va a encontrar en esta forma suiterión, que es la que le confiere una parte positiva y una parte negativa al mismo tiempo. Eso le va a ayudar para ser más soluble en agua. Y bueno, si recordamos la clasificación de acuerdo a su nutrición, tenemos que los aminoácidos vamos a tenerlos en dos categorías. Una de categoría esencial, que son aquellos que forzosamente tenemos que adquirir en la dieta, y los no esenciales, que como le dice su nombre, no es tan importante o no es vital obtenerlos de la dieta porque nosotros mismos los podemos sintetizar. Muy bien, y aquí nuestros amigos de Compound nos hacen este esquema súper completo de los aminoácidos. Podemos ver los 20 aminoácidos comunes. Sabemos que además de estos 20 existen otros dos, que también vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Pero bueno, en cuanto a estos 20, sabemos que los podemos clasificar, además de esenciales y no esenciales, pues en las familias químicas de las que ya habíamos hablado, que son 7. Alifáticos, aromáticos, acídicos o ácidos, básicos, hidroxilos, sulfúricos y amidas. Esas son las 7 familias en las que los vamos a ver clasificados. Y la verdad es que este esquema me parece muy bueno para que lo tengan ahí a la mano. Como les dije, nuestros amigos de Compound, y nos presenta de una muy buena forma los 20 aminoácidos clasificados según su estado nutricional y según sus propiedades químicas. Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí. Ok, esta diapositiva me pareció muy importante ponerla porque, sobre todo cuando se empieza a estudiar bioquímica, es algo que no se dice mucho. Las proteínas son un grupo pues, realmente grande, ¿no?, de compuestos. Y todas las proteínas tienen un mismo precursor, que son los aminoácidos, ¿no? Sin embargo, existe una gran cantidad de grupos y de tipos de proteínas porque cada uno de estos tiene particularidades diferentes, tiene características muy específicas que pues obviamente va a permitir hacer, ¿no?, comparaciones entre un tipo de proteína y otro.
¿A qué se debe que haya ciertas familias, ciertos grupos de proteínas? Primeramente, al tipo de aminoácidos que los componen, ¿no? No es lo mismo tener una proteína que está compuesta en su mayoría de un aminoácido como el glutamato o el ácido glutámico, a quizás una proteína que tiene en su gran proporción un aminoácido, no sé, aromático como la fenilalanina o el triptófano. El tipo de aminoácidos que van a componer las proteínas pues va a ser precisamente que adquiera ciertas características. Otro punto muy importante son las modificaciones posttraduccionales. Una vez que las proteínas se sintetizan, van a pasar por otro tipo de modificaciones que le van a dar características muy en particular. Vamos a hablar de fosforilación, hidroxilación, todo este tipo de proteínas, de modificaciones que pues obviamente vamos a tocar más adelante en la presentación. También existen las denominadas estructuras que le van a dar un acomodo, ¿ok? Las estructuras siempre van a ir en función de la organización, de cómo se acomoda la proteína. Y entonces, pues, si una proteína tiene en su estructura las llamadas hélices alfa, bueno, van a permitirlas distinguirlas a lo mejor de otras proteínas que tienen láminas beta, ¿no? Que son estructuras secundarias muy diferentes. Y por último, y no menos importante, el medio de acción en donde va a estar la proteína. No es lo mismo tener una proteína que va a ser únicamente intracelular, como habíamos hablado de los filamentos intermedios, de los microtúbulos, a quizás proteínas que van a estar circulando como la albúmina, ¿ok? Ahí también necesitan las proteínas ciertas propiedades, por ejemplo que sean hidrosolubles y demás, ¿no? Entonces eso también me va a determinar cierto tipo de proteínas. Muy bien, ahora sí podemos entrar a lo que será el segundo capítulo. Vamos a hablar primeramente de la síntesis de proteínas y después vamos a entrar a su degradación. ¿Qué tenemos? La síntesis de proteínas se va a dar gracias a un proceso que lleva el nombre de traducción. En sí, la traducción se encarga de transformar un RNA mensajero a una proteína como tal. Y este proceso se va a llevar a cabo en estructuras celulares que son conocidas como ribosomas. Eso es lo que van a encontrar en los libros y es lo que siempre se les va a decir. Sin embargo, pues surgen varias dudas, ¿no? Primeramente, ¿de dónde yo voy a obtener mi RNA mensajero? Bueno, el RNA mensajero va a provenir de otro proceso que lleva el nombre de transcripción y que básicamente me va a permitir formarlo desde una hebra de DNA. Si se fijan, el DNA va a ser nuestro precursor. Este DNA va a entrar al proceso de transcripción en donde la enzima RNA polimerasa me va a permitir obtener una tira de RNA mensajero a partir de esta, y a su vez ese RNA mensajero va a tener que salir del núcleo porque estos dos procesos se llevan a cabo en el núcleo, ¿no? Entonces el RNA mensajero sale del núcleo, llega a los ribosomas y aquí en los ribosomas comienza el proceso de traducción que como resultado me va a arrojar una proteína con su extremo N-terminal y carboxi-terminal. Todo esto se puede sustentar gracias al dogma de la biología molecular, es decir, todo este proceso que me permite unir tanto ADN como ARN y proteínas forma parte del famosísimo dogma de la biología que fue formulado por Crick, un científico muy importante en este área de molecular, ahí alrededor del 1950. Y muy importante, ¿no? De este DNA vamos a tener que existen ciertos segmentos que nosotros denominamos genes, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, representar un gen que vaya desde esta parte hasta esta de acá, ¿no? Digamos que este segmento es mi gen, ¿ok? Por cada gen nosotros vamos a ver representados al final del camino una proteína. ¿Y esto por qué, no? Si nosotros nos metemos un poco en la estructura del DNA, vamos a encontrar que está hecho de nucleótidos, de tripletes de nucleótidos para ser exactos, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, aquí un nucleótido, otro nucleótido y un tercer nucleótido. ¿Ok? Estos son mis nucleótidos. Ok, por cada 3 nucleótidos yo voy a tener que me va a formar un aminoácido. Esto porque existe un código, que es el código genético del que vamos a hablar más adelante, que me permite precisamente establecer esta relación.
Ok, este es el código genético. Si se fijan, yo tengo que está compuesto de los 3 nucleótidos que ya habíamos hablado. Y bueno, como en sí, de estos 3 nucleótidos yo voy a obtener 64 combinaciones y solo tengo 20 aminoácidos para codificar, 20, bueno, que en realidad son 20 más 2, con los que les voy a hablar enseguida. Bueno, pues yo tengo demasiadas combinaciones, ¿no?, para los aminoácidos que tengo. Es por esto que, si se fijan, la mayoría de los aminoácidos está codificada por más de un triplete. Por ejemplo, vamos a hablar de la fenilalanina, ¿no? Yo tengo que la fenilalanina la puedo formar a partir de 2 tripletes. El primero de ellos, que es por 3 elementos de uridina, y el segundo, que es uridina, uridina, citosina. Si se fijan, a pesar de que son diferentes, bueno, pues van a codificar el mismo aminoácido, por lo que ya les había comentado. Existen 3 combinaciones, 3 nucleótidos muy en particulares, que son estos de acá, UAA, UAG y UGA. Estos 3 aminoácidos, estos 3 codones son los denominados codones de parada, porque cuando se expresan estos codones en el gen, yo no voy a tener, en su mayoría de los casos, un aminoácido por codificar. Se fijan, aquí viene la palabra alto, ¿no?, por lo mismo. Digo en su mayoría porque, según las últimas investigaciones, estos codones me van a permitir sintetizar, solo en algunos casos, los aminoácidos extras que yo les había ya comentado anteriormente, que, si recuerdan, eran selenocisteína y pirrolicina. Ok, como les dije, este es conocimiento muy actualizado. Es por esto que en muchos de los libros, por ejemplo aquí, esta tabla es obtenida del Cooper, que es del año 2000, por eso aún no marca la traducción de estos 2 aminoácidos, ¿no? Si se fijan, nada más viene el alto. Entonces yo lo que quiero es que se queden con la idea de que, a pesar de que estos codones son denominados de parada, bueno, en ciertos casos me van a permitir precisamente expresar estos aminoácidos extra que son prácticamente nuevos para el conocimiento médico. Muy bien, ¿qué pasa? Una vez que los aminoácidos son sintetizados gracias a los ribosomas y ya se tiene una secuencia, una cadena de aminoácidos para formar mi proteína, esta cadena va a sufrir cierto tipo de modificaciones que se dan exclusivamente en el retículo endoplasmático rugoso. Eso sí, quiero que lo tengan tatuado aquí, ¿no? Y bueno, existen diferentes tipos de modificaciones posttraduccionales, en realidad son demasiadas. Es por esto que aquí en la presentación yo les voy a hablar de las más comunes. Empezamos con la primera, que es la fosforilación. Las proteínas adquieren grupos fosfato mediante esta modificación posttraduccional y eso les permite estar regulados con algunos procesos bioquímicos. Vamos a ver más adelante en el curso, una vez que entremos ya a los procesos y a las vías tanto de carbohidratos como de lípidos, de proteínas, vamos a ver que existen proteínas que precisamente van a estar regulados por estos grupos fosfato, ¿sí? O sea, van a tener grupos fosfato aquí y les va a permitir estar en contacto con las vías metabólicas. Ok, la siguiente modificación es la hidroxilación, de la que habíamos hablado un poquito cuando tocamos la prolina. Y les voy a poner este ejemplo porque es el que más se van a encontrar, tanto en la clínica como en bioquímica. La prolina, por ejemplo, sufre la modificación posttraduccional de hidroxilación y va a permitir que ésta se convierta en un aminoácido modificado, que es la hidroxiprolina. La hidroxiprolina va a ser clave para formar una proteína súper importante, que es el colágeno, ¿okay? Esta es una representación de un colágeno, de una fibrilla de colágeno, y bueno, aquí estoy marcando círculos representando que en estas zonas se pueden encontrar precisamente unidades de hidroxiprolina. Por eso es tan importante esta modificación. Ok, la tercera modificación es la acetilación. Esta se encarga de añadir acetilos, que en realidad son ácidos de 2 carbonos únicamente, y esto lo vamos a ver muy representado en las histonas, que son proteínas encargadas de regular la expresión del DNA. Como la acetilación le va a dar una carga positiva a la histona, eso le va a permitir que el ADN se despliegue, se separe, se repela de las histonas. Y entonces, cuando precisamente la célula esté dispuesta a hacer un proceso de traducción y de transcripción, en donde el DNA tiene que estar mucho más desplegado, bueno, pues esta acetilación va a ayudar a que las histonas que se separen y entonces mi DNA puede estar desplegado.
Muy bien, otro tipo de modificaciones son la glicosilación. Esto lo vamos a ver en los antígenos, en los grupos sanguíneos en mi eritrocito. Podemos ver que aquí se le agrega ciertos carbohidratos como glucosa y galactosa en su mayoría. Los puentes disulfuro son otro tipo de modificación que la vamos a ver muy presentes en inmunoglobulinas. ¿Ok? Además tenemos la acilación y la prenilación. Esto va a permitir que ciertas proteínas como los receptores celulares se incrusten aquí en la capa de la membrana celular. Debido a que la membrana celular está hecha de lípidos, necesita esta modificación que le va a permitir pues esa unión. Y también otra de las más importantes es la proteólisis, que como dice su nombre, el lisis hace referencia a destrucción, a separación, y bueno, pues se encarga de separar proteínas, como en el caso de la insulina, que una vez que la separa de su precursor, bueno, pues se vuelve insulina activa. Muy bien, ahora hablemos del proceso de plegamiento. Una vez que la proteína sale del ribosoma y una vez que también forma esas modificaciones posttraduccionales, ya que se generaron esos procesos, necesita pasar a otro que es el de plegamiento y que es el que le va a permitir adquirir una estructura tridimensional a la proteína. Esto se va a dar gracias a un tipo de proteínas que son las chaperonas, de entre las cuales vamos a encontrar las HSP25, 70 y 90. HSP es el acrónimo de Head Shock Proteins. También otro tipo de chaperonas son las calnexinas, calreticulinas, etc., ¿no? Y bueno, esta es precisamente la estructura de una chaperona vista desde arriba. Se fijan, es una estructura cerrada y donde tiene un canal que es precisamente por donde va a pasar la proteína. ¿Y por qué les pongo aquí una imagen y un logo de Ferrari, ¿no? Si nosotros buscamos una analogía, podemos tener que las proteínas sin plegar es muy similar a lo que pasa con las láminas, ¿no?, de los autos. O sea, una lámina por sí sola no tiene función, no tiene forma, no tiene una estructura. Y bueno, las chaperonas van a ser precisamente estas fábricas, van a ser estos ingenieros de la compañía Ferrari que le van a dar forma, que le van a dar uso a la lámina y que me van a permitir que formar mi carro de lujo. En este caso el carro de lujo estaría representando la proteína. Muy bien, y para terminar esta primera parte del video de proteínas vamos a hablar de la forma en la que las proteínas se van a degradar, se van a catabolizar. Tenemos que aproximadamente al día tenemos un catabolismo del 2% del total de proteínas. La mayoría de los aminoácidos que vamos a destruir se van a reciclar porque existe también un movimiento muy importante de aminoácidos y entonces no queremos que la mayoría de estos aminoácidos se vayan por la orina o por cualquier otra vía, entonces la mayoría se va a reciclar. Y bueno, tenemos que existen dos grandes tipos de catabolismo. Uno que es independiente de ATP, esto se va a dar gracias a las proteinasas, que son enzimas que se van a encargar de cortar los enlaces peptídicos. Esa es su función. Aquí, por ejemplo, voy a tener un aminoácido, otro, ¿no?, y sus enlaces peptídicos. ¿Qué van a hacer las proteinasas? Bueno, van a llegar, son independientes de ATP, únicamente se van a situar en el enlace peptídico y van a hacer estos cortes, ¿no?, que me van a permitir tener aminoácidos libres. Eso independientemente de la cantidad de ATP. Existen otras maneras de degradar proteínas que sí requieren adenosintrifosfato y pues estas se ven representadas por los proteosomas. Los proteosomas son organelos de la célula que se van a encargar de degradar aquellas proteínas que ya no tienen función dentro del organismo. Y para eso necesitan primero pasar por un proceso previo que es la poliubiquitinación, que es básicamente el añadir ubiquitinas. Estos círculos color verde son representaciones de ubiquitinas que se van a agregar al sustrato o a la proteína y ahora sí le van a permitir pasar por el proteosoma. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver más a detalle. Si se fijan, aquí está mi proteosoma, ¿no?, que se compone de una subunidad 19S y una subunidad 26S. Para que la proteína pueda pasar por este canal del proteosoma necesita primero que la ubiquitinación, que es justamente esta parte, y es justamente aquí donde se va a requerir el ATP para poder hacer la ubiquitinación, y ya una vez que está ubiquitinizada,
bueno, pues ahora sí puede pasar por este canal del proteasoma. ¿Y qué tengo? Ahora sí mi proteína degradada. Que la ubiquitina en sí se trata de una pequeña proteína de 76 aminoácidos que, como les dije, va a ser previo a que la proteína que se quiere degradar pase por el canal de proteasoma. Y bueno, con esto terminamos lo que será la primera parte del video. En el siguiente vamos a hablar de las estructuras y de las funciones de las mismas.